y me encontraba también haciéndole fuerza para que este proyecto saliera. Ahí fue donde, en las conversaciones que tuvimos con la doctora Viviana, que sí es muy importante que la autoridad cambie el chip, como decía Samuel, ¿qué hacemos para que cambien el chip? Nosotros ahí mostramos que parte del problema de los sistemas de transporte masivo es que el Estado se va y compra o pone al operador, al concesionario, a que compre los vehículos viejos y los destruya. Y eso tiene un costo. En algunos casos, vehículos que aún pudieron ser utilizados en otras zonas del país, donde no hay posibilidad de operar con vehículos nuevos por temas de demanda, etcétera. Y lo otro es que también el Estado entonces puso en este caso también al operador y en todo el país a adquirir los cupos que tienen un valor y que, bueno, será un intangible, pero igual tienen un valor. Y esos dos elementos los incorporan a la tarifa. Para un usuario que va en el transporte masivo, se empezó a trabajar desde el área metropolitana, donde era subdirectora la doctora Viviana, en el tema de que se incorporaran entonces los convenios de colaboración empresarial para poder avanzar en un proyecto donde participaran los transportadores y no fueran las multinacionales las que se quedaran con el negocio. Esa, digamos que era la condición sine qua non para que el proyecto avanzara, que nos permitiera a nosotros no solo hacer la racionalización, entendida esta como retirar los vehículos del servicio. Entonces, cuando ya teníamos esto entendido y no había que comprar la demanda o los cupos y no había que adquirir los vehículos, encontramos que sí era posible que participaran los transportadores, no había que conseguir ir a la banca a conseguir, por ejemplo, en el caso nuestro, alrededor de 16 millones de dólares para comprar los vehículos y chatarrizarlos, y los transportadores de manera programática ir vinculando los vehículos. No había que llegar con 200 vehículos nuevos, sino que pudimos empezar por ruta, primero 15, y ahí íbamos preparando a la gente para que fueran adquiriendo los vehículos conforme a las capacidades y con una autoridad al lado apoyando el proceso. Luego no teníamos la dificultad de ir a los bancos. La doctora Viviana ahorita habló de la crisis que tuvo el transporte, en el sentido de que ningún banco le prestaba porque tenía altos riesgos. En este caso teníamos los bancos detrás ofreciendo el dinero porque se atomizaba el riesgo. Así las cosas, se logró implementar entonces el proyecto, darle inicio en el año 2014 y para el año 2015 quedó totalmente autorizado. Ayúdame, doctora, con la siguiente. Perfecto. No, la anterior yo les cuento quién eran las empresas, cuáles eran las empresas y qué tipo de empresas la conformaron la sociedad. Pasemos los antecedentes porque lo contó la doctora Viviana, ahí hay una foto y eso muestra más que cualquier otra cosa, utilización de la infraestructura vial de una manera irracional. En la cuenca teníamos 1.280 vehículos, de los cuales aproximadamente 250 alimentaban el metro y los otros 1.000 competíamos por los mismos usuarios, por la misma oferta, por la misma demanda. Eh, Había un punto donde hicimos un corte y pasaba un vehículo cada 6 segundos y después de las 8 de la mañana iban vacíos. Mis compañeros transportadores se ofendían mucho conmigo cuando yo los llamaba pues a requerirlos para que nos juntáramos y cambiáramos ese modelo de operación. Les decía que ellos lo que tenían era un entretenedero de propietarios, entendidos los propietarios como los dueños de los vehículos. Lo que hacían era despacharlos todo el día para que los vehículos se vieran ocupados y así poder tener una capacidad transportadora muy grande en la empresa, porque pues hoy se ha hablado un poco y esto molesta mucho a los colegas, pero pues se trata de que miremos qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que mover las fibras de tal manera que efectivamente cambiemos. El modelo de negocio está mal montado, está muy mal montado porque
hay unos empresarios que quieren tener muchos vehículos porque a ellos tienen sus ingresos originados en cada una de esas unidades vehiculares, entonces tienen mucha plata en caja porque tienen muchos vehículos. Hay unos propietarios entonces que tienen, hacen la inversión en los vehículos, pero no hacen ninguna otra cosa diferente a entregarle el vehículo a un conductor operador que en algunos casos era alquilado, o sea, tenga, lleves este vehículo y tráigame tantos pesos al día, independientemente de si llueva, trueve, relampaguea, no hay vías, si hay vías, haga lo que sea, pero a mí me trae esta cantidad de dinero. Entonces, obviamente, el riesgo lo corría era ese conductor, aunque el propietario corría un riesgo muy alto de siniestralidad y la empresa también corría esos riesgos. Entonces, allí había una dificultad muy grande porque todos competíamos por los mismos usuarios. El trabajo duro es hacerles entender que ninguno de esos conductores, ni ninguno de esos propietarios, ni ninguno de esos empresarios eran los dueños de esos usuarios, que los dueños eran la ruta y que teníamos que entonces entrar a armar un proceso, un sistema que nos permitiera distribuir esos usuarios de manera equitativa. De ahí entonces conformamos unas cajas únicas y esa caja única, que es una bolsa donde va todo el dinero y se distribuye o se distribuye en aquel momento de acuerdo al esfuerzo, de acuerdo a los vehículos que requerían o a los viajes que había que necesariamente hacer con una única programación, nos mostró que había una sobreoferta muy grande. De ahí entonces que encontramos que de los 1.200 vehículos dejábamos 250 para el metro, los 1.280 dejamos 1.000 para 250 para el metro y los otros 1.030 vehículos teníamos que utilizarlos en la operación de la troncal, pero de manera racional, y eso nos mostró que nos sobraban alrededor de 400 o 500 vehículos. Muy bien, entonces teníamos, no, esa anterior un poquitico, Miriam, yo les muestro entonces qué es lo que había, entonces una oferta sobreestimada, no eran todos los usuarios para los vehículos que teníamos, no eran óptimos los niveles de servicio, habían momentos en que teníamos un vehículo cada 6 segundos, pero habían otros momentos en que los vehículos podrían pasarse 5 o 6 minutos sin pasar por el punto que teníamos como fijo para determinar el nivel de servicio. No había control de la operación y no había control del mantenimiento, porque el mantenimiento lo hacían básicamente los conductores y entonces ellos en algunas cosas cambiaban las partes, en otras cosas soldaban la barra de la dirección, regrababan las llantas, pero lo importante para ellos era hacer muchos y muchos viajes y movilizar muchos y muchos usuarios. En el caso del propietario, entonces hacía el recaudo, también le correspondía hacer algo de mantenimiento, hacía control y era el que manejaba los operativos con un tema aquí que manejaban de liga, que era nada diferente a un soborno a los controladores y a los despachadores para que le dieran los mejores viajes y solo se hacían los mejores viajes y en las horas malas el servicio era pésimo. En cuanto al conductor, entonces, no estaban vinculados a la seguridad social o si lo estaban, lo hacían por un salario mínimo, no exactamente por lo que estaban percibiendo como ingreso, lo que hacía pues que no tuviéramos unos empleados, unos funcionarios fieles, porque no tenían mucho que perder. Cualquiera en este país puede estar vinculado por un salario mínimo y no una persona como tan especializada como que tiene que ser el operador de un vehículo. El lavado y parqueo de los vehículos se hacía en las vías públicas, en cualquier lugar. La mayoría de las veces el vehículo amanecía frente a la casa del conductor, que era una cosa supremamente gravosa para la ciudad, para los vecinos, para todos. Y había una alta evasión, o sea, teníamos las registradoras o las catracas, o no sé cómo le llamarán en el Perú, pero estas eran manipuladas todo el tiempo por los conductores, quienes hacían una mayor cantidad de usuarios y reportaban menos a los propietarios. Entonces, ahorita Viviana lo decía,
gerente de operaciones hacía lo que quería con todo el sistema. Ahora sí, doctora Miriam, la siguiente, por favor. Bueno, rápidamente ahí están las empresas que la componían o que aún componen la Cuenca 4, porque las empresas siguen existiendo. Entonces, nosotros lo que manejábamos era, como condición, se mantienen las empresas, que no desaparezcan, porque ahí hay un trabajo de 50, 60, 70 años de estos empresarios. Y se mantienen también los empresarios. Y en el caso de los conductores, también se mantienen, no se deteriora el empleo, porque pasábamos de conductores que trabajaban entre 14 y 16 horas al día a unos conductores que iban a trabajar 8 horas, y con la disminución del parque automotor, pues teníamos los mismos conductores para que hicieran los relevos que fueran necesarios, y se le entregaba se le entregó la responsabilidad de la operación a una única persona, y ya no eran 7 jefes de operación, ni 7 jefes de ruta, ni 7 gerentes. Actualmente solo hay un gerente, nuestro director ejecutivo, que hoy lamentablemente anda confinado, aislado, porque estuvo cerca de un funcionario público que salió positivo para COVID-19. Dale la siguiente, por favor. Objetivos entonces, una transformación gradual. Hablamos de que ahora la doctora Viviana hablaba de gatear, caminar y correr. Así hicimos todo el proceso acá. Muy lentamente nos fuimos moviendo sin acosar, porque podríamos reventar el proceso. Luego entonces una renovación del parque automotor. Dentro de los objetivos entonces, uno de los más difíciles era generar confianza entre los propietarios y los empresarios. Lo que teníamos allí era unos propietarios de los vehículos que no eran los socios naturales de las empresas como debe ser, sino unos enemigos naturales, cuidándose en el uno del otro, por el tema de que en cualquier momento la empresa simplemente decía: incrementemos capacidad transportadora, vamos a hacer el estudio, presentaban el estudio y extrañamente obtenían capacidad transportadora para vincular más vehículos, que lo que hacía no era mejorar el servicio, sino distribuir pobreza entre los propietarios del sistema. Entonces, con el cambio de las cajas únicas, también llevamos un cambio para generar mucha confianza, y era que el pago ya no se hizo más por unidad vehicular, sino por pasajero movilizado. Lo que hacía entonces que el negocio fuera de todos y para todos. Si habían muchos pasajeros movilizados, pues entonces los propietarios recibían más dinero, los conductores recibían más dinero y los empresarios recibían más dinero, o el mismo dinero que podían generarse con 100 vehículos, se podría estar generando con 50 o 60 o lo que efectivamente la demanda dijera. Finalmente, entonces, una gestión de flota, entendida esta como que sí tenemos un control efectivo. Si aún no podemos o no se está reportando en tiempo real la información a la autoridad, nosotros sí tenemos la información. Para el caso de la Alianza MEI, sí tenemos la información en tiempo real. Nosotros podemos ver si alguien nos abandonó la ruta, que ya hoy no tienen por qué abandonarla, porque los conductores tienen su salario fijo, entonces no tienen por qué estar guerreando en la vía por pasajeros. No tienen entonces por qué abandonar la ruta. Si se adelantan o si se atrasan, entonces también podemos verlo en tiempo real y hacerle una llamada al vehículo y regularlo, controlarlo. Ahorita vamos a ver en el grill del control de flota qué es lo que hacemos efectivamente ahí. La operación entonces unificada, no hay, como les decía ahora, 7 gerentes en la operación, ni 7 jefes de ruta, ni 70 despachadores. Los despachos están automatizados, y en el caso de que no sea posible por la cantidad, pues hay unos despachadores, pero muy pocos, y ninguno está controlado por ninguna de las empresas, teniendo en cuenta que todo el ingreso
es para todas las empresas de acuerdo a la cantidad de vehículos que les correspondió incorporar en la operación. Los patios y talleres, entonces los llevamos a los extremos y ya ningún vehículo amanece en la calle ni frente a la casa del conductor ni del propietario del vehículo, sino que todos amanecen en los patios. Generamos una imagen institucional que ya está siendo muy, muy reconocida. Y una cosa muy importante en la ciudad es la inclusión de las personas con algún tipo de discapacidad. Entonces, no solo para los de movilidad reducida, sino para otras discapacidades que tienen algunos de nuestros usuarios. La siguiente, por favor, y parece que no nos falló así la presentación. Tenemos entonces ya unos resultados, ya unos que ya son tangibles. Hay una administración de los vehículos. Nosotros lo que hicimos en nuestro código de comercio, hay una figura que se llama cuentas en participación, y lo que permite es que, bueno, hicimos una distribución de los vehículos por empresa de acuerdo a la demanda. Algo así como que partimos de la premisa de que cada vehículo iba a movilizar 500 usuarios al día. Entonces fuimos a una ruta de cualquiera de las empresas, obviamente de todas, pero como para explicarles un poco cómo hicimos la distribución. Si una empresa tiene tenía 10.000 usuarios día, entonces le correspondieron 20 vehículos. Si otra tenía, esto independiente de cuántos tenía en ese momento. Esto es muy complicado, pero nosotros en eso fuimos muy obstinados, diciendo y siendo claros con el modelo de negocio. Es que lo que genera la plata no es la cantidad de vehículos. Lo que genera el recurso del ingreso es la cantidad de usuarios. Entonces, no había razón de que unas empresas que tuvieran muchos vehículos, pero pocos usuarios, tuvieran la misma cantidad de vehículos, ¿no? Simplemente ahí nos mantuvimos firmes con la lógica de que quien genera el recurso es el usuario, y así lo tuvieron que entender los empresarios y los propietarios, quienes no estaban perdiendo, simplemente estábamos generando eficiencia. Así las cosas, entonces, implementamos una administración integral, donde entonces la operación, el mantenimiento, el recurso humano, el recaudo, la gestión y el control de flota lo hace solo la Alianza MEI. Tomamos todas las rutas, definimos qué era lo necesario, lo que había que hacer. Al final, como el recurso va toda una bolsa y se distribuye entre todos de acuerdo a los vehículos, no tuvimos dificultades. Y todos con la optimización, o sea, en el tema de que no gastábamos más para producir lo mismo, se mejoraron los ingresos para cada uno de estos propietarios. Y básicamente lo que se hace hoy es que hacemos unos aforos mucho más seguidos. Creo que muy pronto vamos a liberarnos de mandar a hacer aforos con un sistema de recaudo que estamos implementando, para saber dónde está la demanda. Y como podemos en tiempo real saber cómo está el vehículo y cómo está la carga, pues inmediatamente donde aparece una demanda superior a la que teníamos estimada, mandamos vehículos a atender esa demanda. Hay un sistema empresarial pues muy moderno. Ahorita vemos bajo cuál esquema lo estamos trabajando, entonces podemos ser mucho más eficientes. Y en el tema de los mecanismos de participación de los propietarios, de los empresarios, estamos finiquitando esa parte, porque aún quedan pues algunas intenciones de interferir en la operación, de cómo se hace. Entonces lo que hemos hecho es abrir unos canales que permitan que estos propietarios, que son los que tienen la experiencia, estos empresarios, que son los que saben del negocio, le estén informando lo más pronto posible, ojalá en tiempo real, a la empresa, cómo está funcionando el sistema, cuáles fallas le ven, y nosotros inmediatamente verificamos y actuamos sobre eso. En cuanto a, ya les había hablado de la accesibilidad, 100%
las personas de movilidad reducida y un alto porcentaje para las otras discapacidades. La distribución de ingresos, entonces, también lo he manifestado, todo el recurso va a una bolsa, como ya quedó distribuido desde la parte inicial, cuánto le corresponde a cada uno, entonces, independientemente de si un vehículo pertenece a una u otra empresa, o si un vehículo opera o pasa, por ejemplo, ahorita en tiempos de pandemia, no tenemos ninguna dificultad, nosotros tenemos solo el 60% de la flota operando, pero todo mundo recibe la misma cantidad de dinero, entonces esto nos ha aliviado sustancialmente la dificultad que se presentan en otras empresas, inclusive de nuestro mismo grupo empresarial, donde todos los propietarios quieren salir a la calle a hacer cualquier cantidad de dinero para poder sustentarse. En este caso nosotros no tenemos esa dificultad. Con base en la demanda, sacamos vehículos a operar y el recurso es para todos, independientemente de que hay alrededor de 100 vehículos parados de los 360 que tenemos operando. Todo el mundo está recibiendo el poco ingreso que hay, es para todos. En el tema ambiental, entonces, también como resultado tenemos ahorita, la doctora Viviana tenía las cifras muy precisas, totalmente, un cambio total en el tema ambiental, pues los vehículos, por lo menos estos tienen normas ambientales, Euro 4 y Euro 5, antes era Euro 0 y otras emisiones mucho más altas. Patios y lavados, entonces ya les dije cómo está el tema, lo hacemos nosotros directamente, ya el propietario no paga, el propietario solo recibe el dinero al final del mes. Adelante, doctora Miriam. Jorge, el esquema ahí está, yo creo que casi todos lo conocemos, entonces en aras del tiempo y que ya nos fue la tarde, la presentación va a estar disponible para que ustedes la miren, para no pasar a leer cada una de estas cosas o explicarla, pues que es muy sencillo lo que hay en ese esquema. En el tema de la operación también es un mapita muy sencillo, pero lo que hicimos nosotros, lo que queremos mostrar ahí, era que en el día teníamos una cantidad de viajes supremamente altos, muchísimos viajes, con la racionalización controlada la operación, logramos reducir al 55%, redujimos un 45% de los vehículos que rodaban durante el día. Eso es muy importante por el tema de la utilización de la infraestructura vial, por el tema de congestiones y esto. Actualmente estamos tramitando un proceso para un carril exclusivo que va afortunadamente muy adelante, tratando de competirle a los enemigos naturales que tenemos, que en este caso pues son las motocicletas, que esto se llenó de motocicletas, a los vehículos particulares haciendo piratería. Si nosotros logramos reducir la velocidad, incrementar la velocidad comercial, reducir el tiempo de viaje, pues ciertamente vamos a tener mejores resultados en cuanto a que estos usuarios se van a bajar de la moto y del particular y del taxi y del pirata y van a estar movilizándose con nosotros. El siguiente, por favor. Bueno, aquí hay un poco del esquema de operación, entonces lo que sí logramos que no había en la ciudad es un servicio a las 24 horas. Anteriormente no lo podía prestar porque el propietario que le correspondía hacer los viajes de la madrugada no los hacía, se escondía, paraba el carro, cualquier cosa hacía y no prestaba el servicio. Hay unos usuarios que hay que atender en esas horas. Entonces está claro lo del servicio a las 24 horas. Hay 16 troncales, nosotros hemos denominado troncales, pues unos orígenes, unos destinos, aunque ahí pues no hay una troncal porque la especificación de la vía no lo permite, pero así la hemos denominado con la esperanza de que algún día se conformen las troncales. Y hay 7 transferencias. En esto es muy importante porque anteriormente los vehículos tenían origen en cada uno de los barrios en la montaña, donde el bus no cabía, donde
subíamos por 2, 3, 4 pasajeros y hacíamos todo el recorrido, se generaba mucha ineficiencia. Lo que logramos hacer ahí es, sobre los recorridos que nosotros denominamos troncales, van los buses de mayor capacidad y tenemos unos vehículos muy pequeños de menor capacidad que solamente recogen a estos usuarios arriba en los barrios, en la parte de montaña donde hay poca demanda, y nos los entregan en la troncal con la misma tarifa, solamente el usuario se ve abocado a un transbordo muy rápido, pero sin pago adicional de tarifa. Ellos ganan porque no pagan 2 tarifas y nosotros ganamos porque no mandamos un vehículo grande a hacer un recorrido inoficioso por ahí en un barrio o en una localidad, en un espacio donde no hayan suficientes usuarios. También dentro de esto hemos venido subsidiando a los estudiantes más pobres de los diferentes municipios, partiendo de la premisa de que nos vamos a acostumbrar a utilizar el transporte público colectivo. Hacemos trabajo social hablando con los padres de que utilicen nuestro servicio y que nosotros estamos auxiliando a los hijos. En realidad, eso no le podía contar antes a la doctora Viviana, ahora sí lo contamos. Desde nuestra perspectiva, lo que hacemos es evitar que los piratas lleven 5 o 6 niños en un automóvil por la mitad del precio. Entonces nosotros hoy lo estamos haciendo por la mitad de precio y le hemos bajado todos esos usuarios a la piratería. Para la fecha de esta presentación teníamos 313 vehículos. Ahora en pandemia pues la cosa es totalmente diferente y 26 vehículos, 313 buses y 26 vehículos pequeños en transferencia. Y estábamos teniendo un IPK de 2. Ahí hay unos datos pues de los kilómetros que recorríamos al mes, también de los usuarios que estábamos haciendo al mes y cuántos conductores teníamos operando, que eran o son alrededor de 700, para aquel momento teníamos 550. Dale por favor a la siguiente. Bueno, el mantenimiento entonces, independientemente de quién es el vehículo, yo no sé si quedemos claros en que el vehículo lo compra el propietario y se lo entrega a la empresa lo mantiene, lo lava, le pone el operador, lo opera y aspiramos, si esta pandemia no nos acaba, lo repone también. O sea, este propietario no tiene que preocuparse de que, o de lo que ha venido pasando a través del tiempo con los industriales del transporte, y es que muchas veces se comen el vehículo, ¿no? Nosotros también en la liquidación mensual descontamos una cantidad para la reposición de la flota, así que la aspiración es que estos vehículos en 10 años puedan ser repuestos y el propietario no le toque traer recursos para esa reposición. Hay un carro taller que los atiende en la vía. Las llantas, por ejemplo, las contratamos, creo que estábamos en la anterior, las llantas las contratamos por kilómetro recorrido, entonces ya no hay regrabación de llantas, ya el señor no tiene que preocuparse porque el vehículo está enllantado, ese ya es un trabajo de la empresa. Entonces tenemos una empresa que es del grupo empresarial nuestro, que le vende el servicio de llantas y lo que hace es cobrar una cantidad de dinero por cada kilómetro que recorre el vehículo, y la garantía es mantener llantas en buen estado, en perfecto estado de operación, de acuerdo a las normas colombianas, y atenderlas en la vía si se chuzan, si se dañan, si se estallan. No es responsabilidad del propietario ni de la empresa, sino de esta compañía. Y se hace mantenimiento correctivo y preventivo mensualmente. Todos los días, ahora sí pásala por favor, doctora Miriam, se hacen preoperativos, o sea, todos los meses se realizan 8.800 inspecciones preoperativas. O sea, el vehículo cuando va al patio es recibido por empleados de la empresa
y es revisada de bumper a bumper, las plumillas, las luces, los stops, todas las luces, todo lo que tenga que ver con el sistema eléctrico. Es tensionado el freno, no hay que estar fregando con que está destensionado o quedó mal calibrado. Todo eso se hace durante las noches, y al otro día el vehículo amanece operativo. El que encontramos con fallas entonces se va para mantenimiento correctivo y resolvemos el problema de que propietarios salían con los vehículos varados, dañaban el servicio o generaban demasiados accidentes. Y se controla los torniquetes. Nosotros en la implementación de caja única, yo los cuento como anécdota, cuando empezamos esto por allá en el 2004, a una de las empresas fuimos y le hicimos control de torniquetes de registradoras, y esa empresa tenía 140 vehículos. Como nosotros ese trabajo pues lo hicimos con mucho juicio, marcamos todas las registradoras y encontramos 165. ¿Qué quería decir esto? Que los conductores, habían 25 carros que les cambiaban las registradoras para ellos manipular la cantidad de usuarios que transportaban diariamente. Y se hacen el operador entrega el vehículo en la puerta del patio, y las maniobras las hacemos con gente especializada para evitar accidentes al interior de los patios. Aquí vino Lila a saludarme. La siguiente, por favor, doctora Miriam. Bueno, aquí está el tema del monitoreo pues, de la operación. Entonces, tenemos contacto todo el tiempo con el vehículo a través de los sistemas de GPS y GPRS, donde en cualquier momento que se presente alguna anomalía en la operación conforme está establecida, entonces nos comunicamos con él. Las puertas, entonces hay una norma de parte de la autoridad que deben de mantener cerradas. Nosotros mantenemos ese control de puertas, que cuando el vehículo arranque estén cerradas las puertas. Conteo de pasajeros en tiempo real, y hay un informe de alerta sobre las rutas. Con la compañía que tenemos el monitoreo, pues podemos saber si hay congestiones, si hay vías cerradas, qué puede hacer. Llamamos al conductor y hacemos los desvíos pertinentes desde el centro de operaciones de la empresa. Por favor, la siguiente. Bueno, aquí en el cuadro de la telemetría podemos observar qué es lo que está pasando también con el vehículo. Hay un CAN bus instalado y nos muestra combustible. Anteriormente habían vehículos que consumían mucho, y lo que uno encontraba era que como quien hacía la operación del tanqueo de los vehículos, del suministro de combustible, era el conductor. Entonces tenían un negocio con el islero, que es como se llama acá, quien sirve el combustible, y le decía algo así como que échemele 150.000, pero hágame el recibo por 200.000, y los propietarios vivían locos reparando la bomba, inyección, inyectores y todo eso, y resulta que la plata la estaban llevando por otro lado. Manejamos entonces temperaturas, presiones, niveles de aceite, incendio al interior del cubículo del motor. Todos estos temas los estamos verificando desde el centro de control de la empresa. Siguiente, por favor, que ahora sí nos cogió la tarde. Bueno, una de las empresas, que es lo importante también, de las empresas, en su gran mayoría de las 7 empresas hay 4 que nos prestan servicios. Una de ellas, Cotrasana, nos presta el servicio de recaudo. Ahorita preguntaban que cuánto valía. Este es un recaudo muy manual, es un recaudo de disponibilidad de personas recibiéndole el dinero en las terminales a los conductores para que no anden con dinero en el vehículo. Eso disminuyó sustancialmente los atracos a los vehículos, los robos, el tema de seguridad muy complicado. A este conductor solo se le reconoce lo de un viaje. O sea, él cuando llega de viaje entrega el dinero en una taquilla. Es un sistema que está semiautomatizado. Si lo miran en el cuadrito de arriba, en este primero, yo no sé si yo lo puedo señalar, en la izquierda arriba hay un computadorcito ahí donde ellos se acercan
Es exactamente, registran el número del torniquete con el que salió y la máquina pues le hace la operación de decirle cuántos pasajeros movilizó en ese viaje y hace la multiplicación por la tarifa que actualmente es 2.300 pesos y va y entrega en esa taquilla que está señalando la ingeniera ahí. Entonces va y por un 2% estamos haciendo ese trabajo, es aproximadamente 38 pesos por usuario, contrario a lo que hace el Metro de Medellín, que nos cobra 117 por cada operación, y cuando hay una doble integración, pues cobra 234 pesos, que es una calamidad que estamos aquí viviendo y nos ha hecho, esas crisis nos hacen mover. Ahí estamos implementando un sistema de recaudo que próximamente la doctora Miriam les contará, y es a través de códigos QR con blockchain y todo este cuento. Ya lo tenemos muy avanzado, tenemos proyectado empezar a operar el 1 de octubre con este sistema de recaudo, que es basado en cuentas, y nos sacamos de encima el bendito problema de las tarjetas que hace que perdamos muchos usuarios porque o no tienen dónde cargarla o tienen que estar yendo a depositar su dinero a un banco para poder tener recarga en la tarjeta. Mientras con este sistema vamos a evitar todo eso. Dale a la siguiente, que estaba ahí en publicidad, doctora Miriam. Bueno, hay un tema del aseo de los vehículos que es una cosa sencilla. Ahora en pandemia, pues entonces lo único que se hizo adicional es la desinfección, pero nos sirvió mucho porque de una vez pudimos mostrarle a la autoridad que nuestros vehículos son seguros, y lo que hicimos fue implementar un software donde el usuario lo puede ver cuando llega un vehículo, qué fue lo que se le hizo, o cuando va a abordar un vehículo, qué es lo que está haciendo la empresa con ese vehículo. Le pusimos un código QR en la puerta, él lo escanea y ya sabe si el vehículo fue desinfectado o no fue desinfectado antes de cada uno de los viajes. Pero es una ventaja tener el sistema de lavado, porque ya teníamos implementado prácticamente el sistema de desinfección de esa unidad. La siguiente, por favor. Ya vamos a terminar. Nos ha permitido entonces esto un tema de intervenir el talento humano. Era muy difícil porque el conductor lo contrataba el propietario, lo despedía el propietario, y a nosotros no nos tocaba sino atender las demandas. Habían casos, por ejemplo, que en Colombia se puede vincular a la seguridad social un conductor por un NIT, un número patronal individual. Entonces estos señores vinculaban el conductor, nos llevaban el recibo y al otro día iban y lo desvinculaban, y nosotros estábamos corriendo ese riesgo de estas personas sin seguridad social, sin administradora de riesgos profesionales ni nada de esas cosas. Ya todo esto se evitó, y con la eficiencia pues hemos venido interviniendo este talento humano, capacitándole, mostrando lo que se debe hacer. Entonces tenemos mucha gente en capacitaciones, gente estudiando, les arreglamos los turnos. Antes trabajaban 12, 14, hasta 16 horas, ahora trabajan 8, y el resto del tiempo lo utilizan en capacitación o en estudio, inclusive educación superior. La siguiente, por favor. Cada mes entonces les entregamos un reconocimiento al que mejor se comporta con esto. Ese es el mismo tema de operadores que venimos desde el 2017 dándole duro a eso. Siguiente. Hacemos entonces una programación de salud, sobre todo en el tema de odontología se trabaja con ellos, y en el tema muscular, entonces hay una sala donde él puede ir a hacerse el masajito. Ese es muy continuo por el tema de que pasa mucho tiempo sentado, entonces le atendemos ahí todo el programa muscular, y el tema también de odontológico mientras es despachado, se programa, se revisa, se le hace una intervención que haya que hacerla, y viven felices ellos con ese tema, y tenemos gente mucho más fiel a la empresa. Siguiente. Con los niños, atendemos entonces también los niños. Esto no se podía hacer antes. Esto
Parecerá, pues, como decimos aquí, una pendejadita, una bobadita, pero esto no se podía hacer antes porque era que no teníamos siquiera cómo conocer este personal que trabajaba para nosotros. Y ahora hacen unas intervenciones muy, muy importantes en las familias de los trabajadores. Siguiente, por favor. Estas son, pues, el pensum, los temas que se trabajan con ellos. Hacemos énfasis en la conducción eficiente, que es bien importante para la economía de la empresa. Un conductor que no tenga este manejo te puede consumir cualquier cantidad de combustible, paran en los semáforos, están acelerando como si ya fueran a arrancar y no arrancan, sino gastar combustible, llegan a una loma y tiran el vehículo a neutro, entonces lo ponen en riesgo. Todo esto lo hemos venido trabajando de manera tal con lo que es el sistema de manejo a la defensiva, de manera tal que no solo disminuimos accidentes, sino que hacemos rendir más el combustible y tenemos un vehículo mucho más eficiente en la operación. Siguiente. Para todos los trabajadores todo el tiempo, entonces nos estamos dando el lujo, el gusto de hacer visita domiciliaria antes de que ingrese y durante el tiempo que esté vinculado, visitas para saber cómo está viviendo, bajo qué condiciones. Hay una cosa muy importante que de pronto no está mencionada en la presentación, y es que los bancarizamos y ganan más del salario mínimo cuando estas personas están bancarizadas y por lo menos tienen reportado lo que efectivamente perciben, porque ellos no estaban mal remunerados. Ellos estaban bien remunerados, pero era un recurso que era soterrado, no se veía, no había cómo cuantificarlo por lo menos. Entonces, estas personas no eran sujetos de crédito. Actualmente ya tenemos, no tengo la cuenta, pero debemos de tener en estos últimos años entre 80 o 100 personas que han logrado conseguir el crédito con los auxilios que ofrece el Estado para su vivienda propia. Entonces eso, pues para uno es supremamente gratificante, siente uno que está cumpliendo la misión con estos operadores. Siguiente, por favor. Doctora Miriam. ¿Ya? La siguiente, por favor. Trabajo social, la otra, Liz. Bueno, no, sí, este es el tema de las donaciones también. Sí. No, qué pena contigo. Sí, hay un tema pues de atención a la comunidad, sobre todo en algunos eventos de la misma comunidad, Día del Niño, Día de la Familia, cosas de esas que tampoco habíamos tenido la posibilidad de llegar y estamos llegando donde todas estas personas. Tratando de fidelizar el cliente, también parecerá poco importante porque es un cliente que solo nos paga 2.300 pesos por viaje, pero es un cliente que nos hace alrededor de 20 viajes al mes. Entonces, claro, lo que hace es que intentamos fidelizarlo y eso nos permite mantener la demanda, a pesar de los problemas de piratería que tenemos, pues nos estamos manteniendo en el tiempo que era el mayor temor que teníamos. Dale. Bueno, ahí están el tema de las certificaciones. Hay la SGS es muy importante porque nos certificaron en la implementación de estos sistemas, que no es fácil, pero está listo. Y la otra, pues, de la administradora de los riesgos profesionales, que también nos certificó, habida cuenta que se ha venido desarrollando un trabajo muy, muy dirigido a estos operadores, a la salud de ellos. Listo, siguiente. Ahí estamos. Antes de que devuelvan un segundito, yo les cuento porque hay que darle crédito. Antes de que se fuera la doctora Viviana del área,
logramos que ella consiguiera, por parte de sus jefes, firmar estos acuerdos metropolitanos que nos quitan no sé si ustedes utilizan este dicho, el San Benito de encima de que van a venir las multinacionales y van a operar el corredor nuestro cuando esté lista la infraestructura. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros ya tenemos la autorización para operar el corredor de la avenida Guayabal, independientemente de si lo hacemos con transporte colectivo o con transporte masivo. Esto pues es un logro frente a la autoridad, después de mostrar que sí somos capaces de hacerlo, que lo hacemos en unas condiciones ínfimas y que no tenemos dificultades en esa operación. Hay un tema, nosotros con la experiencia del masivo, siempre estaba el tema de que no íbamos a ser capaces de cambiar el sistema operacional, y lo hemos demostrado con lo que se ha desarrollado en la Alianza México. Ahí terminamos. Muchas gracias por la atención.